Hace unos años vi esto de camino a casa. Eran las 11:40 aproximadamente de la noche. Me acerqué con mi hermano a preguntar hacia dónde se dirigía, ya que donde vivo la inseguridad es un tema muy recurrente, y la niña respondió que iba al panteón. No, ya. Un antiguo patrón que tenía fue trailero. Nos platicó en un viaje de Veracruz a la Ciudad de México que pasaron por una carretera y el casetero lo saludó porque ya lo conocía y continuó con su viaje en la carretera. En aquel tiempo era de doble sentido y si para vehículos más pequeños era difícil dar vuelta, para retornar con un trailer con caja era prácticamente imposible. Ya transcurriendo un rato veo de lejos nuevamente luces de una caseta, lo cual sorprende un poco ya que se suponía que había pasado la última caseta hacía tiempo atrás, y su sorpresa fue al llegar a la misma caseta que había pasado kilómetros atrás, y mayor fue su asombro cuando el mismo casetero le comentó ¿que no habías pasado hace un rato? Y él también afirmó que sí. Total, con la incertidumbre de lo que había pasado continuó con el sendero que ya había recorrido sin mayor problema hasta llegar a su destino. En octubre tuve un accidente en la carretera de lo más apartado. Mi auto dio 7 vueltas a más de 100 kilómetros por hora en un desnivel, además de chocar contra el muro de contención y saltar el carril contrario. Por imposible que parezca, salí virtualmente ileso, con unos cuantos vidrios en mi cabeza y manos. Durante mis delirios en el choque, al golpear mi cabeza escuché la voz de mi abuela ya fallecida diciéndome: no te quedes dormido. En sí podría detallar más la experiencia, pero al punto que he visto choques no tan aparatosos donde ha muerto gente y yo no me llevé ningún solo hueso roto. Una amiga me contó que un familiar suyo es un trailero. Dice que un día iba con su esposa manejando hasta cierto destino, que se tuvieron que desviar y en el desvío fueron a dar con un pueblo abandonado. Se metieron al pueblo a buscar ayuda para salir, pero no había nadie. Veían muchas casitas abandonadas y que cuando regresaron por donde entraron ya no estaba la salida, y estuvo dando vueltas por varias horas. Ya casi al oscurecer vieron por fin un señor que les dijo por dónde salir. Al escuchar sus indicaciones, ellos le dijeron al señor que había una cerca, que por ahí no había salida. La persona le insistió que aún con todo y cerca siguieran el camino. Siguieron las indicaciones del señor y le dieron rumbo a la cerca, pero la transparentaron. Fue algo así como una transportación, la cerca tipo fantasma. Y cuando voltearon atrás no había nada y no había ningún pueblo. Al llegar a su destino lo platicó con sus colegas traileros y le dijeron que a algunos traileros les han pasado lo mismo, pero cuando no existe tal pueblo, cuando había ido a buscarlo no lo encuentra nunca. No recuerdo en qué parte de México es. También contó que se le había subido un duende al trailer, que él y su esposa lo vieron en el retrovisor. Unos tíos estaban regresando de Campeche a Yucatán hace como unos 3 meses mientras escuchaban la radio. De repente, cuando llegaron a un pueblito, se apagó y los celulares también y dejaron de tener señal. Cuando avanzaron vieron un carro a lo lejos que estaba volteando y con policías y paramédicos en la escena. Cuando pasaron más cerca se dieron cuenta que era su carro y las personas dentro eran ellos. Mi tío se asustó tanto que aceleró y avanzó más rápido y pasado como media hora volvieron a regresar al pueblo. Pero ahora ya había mucha gente y ni rastro del accidente, y la radio ya funcionaba. Cuando vieron su teléfono se dieron cuenta de que habían pasado 5 horas, cuando sintieron que fueron solo 30 minutos. Pasaron el pueblo, estaban en la carretera normal, llegaron y ya después a Mérida y nos contaron lo que les pasó. Les cuento, iba con mi novia a las 3 de la mañana en su carro, rumbo a una casa. Ella vive en la playa, nos íbamos a quitar de una fiesta y yo no tomé nada de alcohol. Iba despacito y en un tramo donde no hay donde salga carro, de repente uno me prendió sus luces altas. Yo venía despacito, me empecé a hacer el cambio de luces y pensando que a lo mejor piensa que me ando durmiendo porque voy despacio, le prendí las intermitentes. Apagó sus luces por completo, luego las volvió a prender de la nada y de nuevo cambió las luces. Le dije a mi novia, este güey creo que necesita ayuda o algo. Vivo en Yucatán, aquí no hay mucha violencia y asaltos en carretera. Es más, es nulo. Me dijo que no lo haga y que siguiera. Me seguía haciendo cambio de luces y hasta me pegué al acotamiento para que me rebase y no lo hizo.
500 metros antes donde hay entrada para llegar a las playitas me apagó las luces y no lo vi por el retrovisor. Cabe recalcar que ahí no hay entrada ni desviación. Incluso cada vez que apagaban sus luces miraban por los espejos y no había ningún carro. Por ahí hace años hubo un accidente donde murieron 3 personas. Esto por jugar a las carreras. Dicen que cuidan la carretera y de que no te duermas, por eso el cambio de luces. Yo soy de la bella Mérida, Yucatán. Entonces aquí hay un de pueblitos y destinos por los que debes atravesar cierta carretera sin más que tu faro de la moto, sin postes ni nada, solo monte y tu luz. Entonces hay una carretera como unos 20 o 15 minutos que tienes que atravesar después de la carretera principal para entrar a Mezcul. Plantéate esto: 1 de la mañana en la moto, finales de octubre, de por sí estás solo con la naturaleza y genera cierta tensión ya que no transitan vehículos, y menos esa hora por todo ese tramo. Venía manejando escuchando música romántica para estar más triste que con miedo. Pero en un punto a la mitad del tramo hay unos árboles enormes, viejos, como unos 100 metros. Antes de llegar a esos árboles empecé a escuchar un ruido de como un animal o algo que hubiera entre la maleza corriendo hacia la misma dirección que yo. Claramente lo empecé a prestar atención cuando vi movimiento en la hierba. Seguí avanzando con miedo, pero un poco más rápido, hasta que llegué al punto de los árboles en los que pareciera que algo se subió por el movimiento de las hojas, y en ese punto yo estaba con el miedo porque no había vehículos. Si me daba la vuelta no había más que camino de maleza, el cual había recorrido, y si seguía adelante mi instinto me decía que algo estaba enfrente de ese árbol, que su rama atraviesa un costado de la carretera. Decidí medio frenarme para tranquilizarme y mentalizarme, pero me terminé asustando más ya que literalmente estaba frenado en media carretera solo con mi luz, y me sentí más expuesto. Decidí acelerar la moto, un humilde Dominator, y pasar como valiente. Al pasar solo se sintió el escalofrío de que algo estaba encima de mí, o en la rama del árbol, que ni quise voltear hacia allí. Cuando me había alejado unos 50 metros, volteo a mi espejo medio asustado, pero no alcancé a ver nada. Cuando regreso la mirada al camino y al faro, solo veo como una sombra humanoide cruzando a la derecha e izquierda, con una apariencia de animal en 2 patas, como entre perro, carnero o algo así, rapidísimo, pero en 2 patas, cruzando como a la distancia de alcance de mi faro. Decidí acelerar más y cerrar los ojos, y a las bendiciones de Dios me restaban 5 minutos de camino. No había nada, ya estaba choqueado por lo que había visto. Cabe aclarar que no cualquier cosa me asusta, ya que crecí en familia eclesiástica y entonces me han tocado ver temas randoms poco comunes, como exorcismos, mínimas liberaciones, ya sea de anécdota o visual o de lejos. Entonces esa situación específica, lejos de verla como solo una aparición o lo que sea, claramente en el momento de miedo lo estaba sobrellevando más cosas. Seguí mi camino, no me pasó nada más mientras me alejaba, mas sentí la vibra más ligera. Llegué a la entrada, pasé unos ranchitos, llegué a mi destino y no quise mencionar el tema en ese momento para no sonar muy loco, ni preocupar a mi familia religiosa. En el desayuno de la mañana siguiente los adultos mayores tocaron un tema que últimamente sus gallinas y cosechas estaban siendo arrancadas, etc. Y que los perros ladraban mucho en la madrugada. Sin que yo mencionara nada, la viejita mencionó que ella vio una cosa similar, con una descripción a la que yo vi, con una normalidad de que siempre esas temporadas es cuando lo veían por ahí. Para mí fue una prueba más adicional a que hay cosas que no están sobre nuestra comprensión, que suceden en las sombras. Jamás he vuelto a manejar por lugares de ahí de noche, ni para liar. Nosotros hace tiempo, casi 11 años, viajamos para ir a Puebla. Íbamos en una camioneta y para mala suerte se descompuso. No recuerdo dónde, pero luego le pregunté a mi madre, pongo dónde. Eran como las 2 de la mañana y pues mis papás se fueron a buscar pues al mecánico. Nos cuenta que caminaron mucho hasta que vieron una luz y fueron, que estaba en una fondita que ya estaba cerrando y 2 viejitos eran esposos. El señor estaba poniendo llave a la puerta y que afuera estaban unas tamaleras que las estaban metiendo a su carro, que era como las carrozas. Y bueno, le preguntaron a los viejitos y les dijeron las instrucciones, que van a encontrar a alguien, y pues le dieron las gracias y se fueron. Pues llegaron con el mecánico, pero el mecánico desconfiado pregunta de quién los mandó y mi papá dijo que los señores de la fondita. A lo que el señor le dice que no, porque esa fondita se cierra a las 9. Y le dice a mi papá que era una pareja de viejitos y pues bueno,
El señor lo pasa y ya le dice que sí los va a checar, pero que antes los acompaña y los invita a un café y les dice, miren, la fonda es de mi hermana, no hay una pareja de viejitos y mi papá le dice que sí, que estaban metiendo unas tamaleras a un tipo carroza. Y el señor los lleva a ver las cámaras y mis padres se miraron sacados de onda porque no estaban parados en la puerta de la fonda. Solo ellos dos y no estaban los viejitos. A lo que el señor les dice que hace mucho tiempo atrás hubo un accidente donde murieron dos viejitos, un tráiler los impactó y murieron enfrente de la fondita. Después de eso, cada que viajábamos o mis padres a Puebla llegaban a ese lugar y le dejaban flores a los viejitos, siempre agradecidos por ayudarlos.